Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a platicar un poquito de qué es el error E1 por si estás experimentando lo que es este error con tu parrilla de inducción magnética, con tu cocina de inducción magnética, para que pues sepas más o menos las posibles causas y cómo posiblemente solucionar todo esto. Y bueno, tal vez te preguntarás por qué digo posiblemente solucionar este fallo. Bueno, déjame decirte más o menos cuáles son las causas del por qué el error E1 te puede estar apareciendo y pues más o menos cómo solucionarlo, ¿no? Directamente lo que busqué dentro de la información que encontré de lo que son las parrillas de inducción, encontré lo siguiente, que el error E1 se debe más que nada a una descompensación energética de tu instalación eléctrica, ¿no? Más o menos me voy a explicar. Supongamos que aquí donde yo estoy viviendo, de un momento a otro como que se va la luz o la electricidad la cortan y regresa lo que es la electricidad a esta casa, pero llega con menos intensidad. Supongamos que el foco, en lugar de encender al 100%, pues vemos que la iluminación es a un 80%, un 50%. Ese mismo error o esa misma descompensación de energética que te esté llegando menos luz, pues es posiblemente la causa de por qué te está ocurriendo lo que es el error E1. En cuanto a lo que encontré, las recomendaciones y más o menos qué hacer, pues viene que si se te acaba de ir la luz, o por ejemplo también lo que yo he visto es de que hay algunas personas que conectan lo que son electrodomésticos bastante pues exigentes en cuanto a lo que es el consumo energético, pues como que la luz se baja o como que disminuye su eficiencia, ¿no? Para esto primeramente debes de ver si acabas de conectar algo pues mucho, por así decirlo, muy exigente a la electricidad, que puede ser la posible causa de por qué te está pasando lo que es el error E1. Si conectaste algo que consume mucha electricidad, solamente desconéctalo un rato, vuelve a conectar lo que es tu parrilla de inducción o tu cocina de inducción magnética y ve si te aparece todavía el error E1, ¿vale? También lo que menciona es de que si, por lo que también podríamos hacer es esperar a que la luz regrese a su total normalidad o a su normalidad de eficiencia, ¿no? Esperemos un rato, por así decirlo. No sé si aquí en mi casa se me va la luz ahorita, pues no sé, que espere unos 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos hasta que la luz se normalice y ahora sí poder conectarla y ver si desapareció lo que es el error E1. Hace rato, literalmente hace unas horas de lo que estoy grabando este video, estaba platicando con una señora y me comentó que su error E1 también le apareció, pero a ella se le había ido lo que es la electricidad. Lo que ella hizo para solucionar lo que es este error fue ir a la... No sé cómo se le conozca en otros países, pero directamente aquí en México las casas afuera tienen una caja que se le conoce como el switch o el no break o el break, no sé cómo le conozcan ustedes, el cual es bajar para que se corte la electricidad y luego después de un rato volverlo a subir, pues para ver si se arregló este problema. Y lo que mencionaba la señora es de que sí, efectivamente se le solucionó el problema E1. Ahora, la otra posible causa de esto, que tal vez pueda ser un poquito fácil de solucionar y a la vez no, dependiendo pues de cada caso, es que lo que menciona en internet, el posible error E1 no tenga mucho... Bueno, si ya checaste que la falla no es de la electricidad, pues la otra causa puede ser que tenga algún componente en cortocircuito, ¿no? A lo que mencionaba es que podría ser lo que es el sensor de temperatura, que ya en algunos otros videos te mencioné o te he mostrado cómo cambiarlo por si se te llega a romper, se te llega a fallar, pues lo puedes cambiar muy fácilmente, etcétera, ¿no? Pero aparte de esto no puede ser puede ser tanto el sensor de temperatura como algún capacitor, alguna resistencia, algún condensador, algún componente, algún circuito integrado que esté en corto. Y la solución ante todo esto sería llevarlo con soporte técnico, alguien que sí le sepa, para que la abra y vea cuál es el componente que está haciendo cortocircuito y poder cambiarlo para ver si así se soluciona este problema. Pero al menos son estas dos posibles causas de lo que encontré en cuanto a lo que es el error E1, ¿vale? Te digo, número 1, alguna deficiencia energética que te esté llegando menos electricidad o menos luz y por lo tanto te brinca el error E1. O número 2, que tengas algún componente de tu parrilla de inducción en cortocircuito. Te digo, ya puede ser tanto el sensor de temperatura, algún capacitor, alguna resistencia, algún transistor, algún circuito integrado, etcétera. Esto ya te lo dejaría a la recomendación de que vayas con un técnico para que le mueva, para que no vaya a ser algún corto que te vaya a dar una descarga eléctrica o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, de esta manera podremos posiblemente solucionar lo que es este error, a menos de que pues tengas algún elemento en corto, de manera pues muy sencilla, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.